Una persona iba paseando por el campo y se encontró a un pastor. Por empezar una conversación, lo saludó y le preguntó: ¿qué tiempo creéis que tendremos hoy, buen hombre? Y el pastor le contestó: el tiempo que yo quiero. El otro, lógicamente, se quedó extrañado y le dijo: ¿y cómo estás tan seguro que hará el tiempo que tú quieres? El pastor le explicó su teoría. Mirad, cuando me di cuenta que no siempre puedo tener lo que quiero, aprendí una cosa que siempre me ha sido muy útil: querer siempre lo que tengo. Por eso estoy tan seguro de que habrá el tiempo que yo quería. Pues este es el cuento, y detrás pues hay un proceso tal vez que conocemos cada cual con un nombre, ¿no? Pero el de aceptación, el de ante aquello que no podemos cambiar, pues darnos la oportunidad, abrirnos a ese proceso de aceptación. No suele ser un proceso que ocurre de golpe, ¿no? A veces las cosas ante una pérdida, y los seres humanos tenemos pérdidas todos los días, ¿no? A veces las hay más significativas, más notorias, como puede ser la pérdida de un ser querido, pero luego tenemos pérdidas de ilusiones, pues igual teníamos la esperanza por algo y de repente desaparece, o también pérdidas materiales, ¿no? Objetos, cosas, circunstancias que estaban y dejan de estar. Entonces, relaciones que estaban y dejan de estar. Y el ser humano pues hace frente a esas pérdidas. Y no quiere decir que las quiera, ni que le gusten, pero las va a vivir, las vamos a vivir. Entonces, por eso el proceso de aceptación es un proceso también que ocurre en nuestras vidas. ¿Qué pasa? Que a veces nos atascamos con alguna de esas pérdidas, con algunos de esos cambios, con algunas de esas cosas que suceden en nuestra vida que no queríamos, que no son agradables, que generan sufrimiento, ¿no? Que eso también es una parte importante, la aceptación de que eso es parte de la vida, ¿no? Y es algo que a veces se complica. Y es una capacidad humana la que nos ayuda a esos procesos de aceptación, a superar esas pérdidas, esas circunstancias de la vida adversas, eso que no queremos, eso que no deseamos, eso que no nos gusta, pero que está. Y a lo mejor no es tan fácil como lo que dijo el pastor, ¿no? Querer aquello, o sea, aceptar cosas que... Bueno, es el tiempo que yo quería, ¿no? Porque ahora lo quiero, ese tiempo. Igual no es tan sencillo con otras muchas cosas, ¿eh? Pero sí que es entrenable. Eso que está detrás, que nos ayuda a ese proceso de aceptación, es entrenable. La propia vida te da oportunidades para entrenarlo. La gente que te rodea a veces son modelos que te ayudan a ir aprendiendo, ¿no? Y entonces, hoy vamos a hacer un entrenamiento. Vamos a hacer ese entrenamiento de la aceptación. Es otra manera de hacerlo. Yo creo que todos los días le hacemos ese entrenamiento con cada práctica de meditación, pero hoy es como que tiene más foco en ese, es más explícito el entrenamiento de la aceptación. No va a requerir que hagamos cosas muy diferentes a otras prácticas, pero bueno, tal vez hay una parte más intelectual, más de usar el lenguaje, y es la invitación, ¿no? Que te abras a esa experiencia, ¿no? Porque tiene el proceso de aceptación algo que necesita, que es que nos abramos a esa posibilidad. A veces es difícil abrirse a la posibilidad de aceptación cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, y por eso estas prácticas que hacemos en nuestros entrenamientos de meditación en entornos más seguros, tal vez con aspectos no tan complicados de aceptar, pues nos ayudan luego a otros procesos más complejos. No sé si decir más complicados, pero más complejos que a veces se atascan. Así que muy bien, te iré guiando y lo mejor que sepamos, pues vamos a tratar de entrenar esas capacidades del ser humano que nos ayudan a los procesos de aceptación. Pues sin más, puedes ir adoptando una postura que sea cómoda, que sea estable. Sintiendo cómo está el cuerpo, tomando conciencia de esas sensaciones
que aparecen por el peso del propio cuerpo, o por el movimiento o la quietud. Reajustando lo que necesites. Tomando conciencia de las sensaciones en la espalda, zona bastante vulnerable en el ser humano. Donde están reposando los brazos, las manos. Dejar que las tensiones que pueda haber en el rostro, en mandíbulas, en la boca, en los ojos, en la frente, puedan soltarse, relajarse un poquito. Y aparcando lo mejor que sepamos las ideas preconcebidas de cómo tienen que ser las cosas. Como en cada práctica, conectamos con la intención de estar aquí, presentes, abriéndonos a la experiencia que es esta práctica de esta meditación, dejando que ocurra lo que tenga que ocurrir. Y cuando escuches el sonido de las campanillas, podemos ir llevando la atención a las sensaciones de la respiración. Sintiendo con cariño el efecto que tiene la respiración en el cuerpo. Siguiendo la respiración en aquella zona en la que puedas sentir con relativa facilidad esas sensaciones. Cuando el aire va entrando, cuando el aire va saliendo con cada respiración. Dejando a veces que la respiración ocurra libremente, a su ritmo. Y otras veces podrás influir en la respiración y hacer que sea más profunda, más larga. Y eso puede ayudar a veces a soltar tensiones, a volver a conectar con el presente, a dejar ir algunos pensamientos. Recuerda que la respiración siempre está disponible como refugio, como anclaje al que volver, cuando hay emociones difíciles de manejar, cuando en la mente hay muchas turbulencias, muchos pensamientos, mucha actividad. Así que si en cualquier momento de la práctica necesitas volver a la respiración, a sus sensaciones,
Puedes hacerlo libremente, tantas veces como quieras, como necesites. Y en la práctica de hoy vamos a entrenar esas capacidades que tenemos para poder hacer frente y superar pérdidas, dificultades, adversidades, a través de esos procesos de aceptación, sabiendo que la aceptación pues es un camino que utilizamos ante cosas que no podemos cambiar, circunstancias que no podemos cambiar. No se trata de dejar de hacer, no se trata de que no surjan opciones que podamos hacer en el futuro. Se trata de ese proceso de aceptar cosas que no podemos cambiar, pero que de alguna manera pueden estar generándonos dolor, sufrimiento, desasosiego, inquietud, sufrimiento. Así que llevando la atención a ese espacio virtual de la mente, a través de los pensamientos, tal vez puedas conectar con alguna situación, alguna circunstancia en tu vida que de alguna manera te esté costando aceptar. Algo que haya pasado, puede ser alguna pérdida, puede ser algún evento que por la razón que sea ha generado cierto sufrimiento en la vida y que está todavía ahí atascado, que no hemos sido capaces de superar o de aceptar. Y no tiene por qué ser una gran pérdida o algo que nos genere mucho sufrimiento. Puedes empezar por pérdidas más pequeñas, circunstancias que nos hacen sufrir, pero no de manera exagerada. Entrenar con cosas más asequibles para luego ir preparándonos para cosas más complejas de aceptar. Y si viene a la cabeza, a la mente, esa circunstancia que de alguna manera genera ese sufrimiento, ese dolor, esa incomodidad y que nos esté costando pasar página, pues podemos entrenar, aprovechar que surge eso en la mente para entrenar nuestra capacidad para aceptar. La primera fase de la aceptación puede estar muy conectada con nuestra postura, con el cuerpo. Por eso podemos empezar por abrirnos con la postura a ese proceso de aceptación. Y para ello, si estás en postura sentada, puedes reajustar la postura para estar de una manera con la espalda más erguida, con los hombros abiertos y colocar los brazos y las manos de tal manera que las manos quedan boca arriba y quedan apoyadas los brazos y las manos sobre los muslos, sobre las rodillas y quedan las palmas hacia arriba. En un gesto de apertura a la experiencia, en un gesto que puede favorecer el proceso de aceptación.
cuando ya estés en esa postura que nos pueda ayudar, que pueda favorecer el proceso de aceptación, desde esa apertura, desde esa disponibilidad a lo que tenga que suceder, pero con tal vez más probabilidades de poder aceptarlo. Pasamos a esa fase en la que una vez que físicamente nos hemos abierto a la aceptación, tratemos de abrir la mente a ese proceso de aceptación, la parte cognitiva. Y para ello puedes ir repitiendo ciertas frases internas como las que te voy a sugerir o transformarlas en otras frases que para ti tengan más sentido. Ante aquello que haya sucedido, que no queríamos, no deseábamos, incluso nos está haciendo sufrir, podemos decirnos: así es la vida, así son las cosas, esto es lo que ha ocurrido, esto es lo que ha pasado. Puedes personalizar un poquito más estas frases incluso. Así es mi vida, así son las cosas para mí. Esto es lo que me ha ocurrido. Esto es lo que me ha pasado. Así es mi vida, así son las cosas para mí. Esto es lo que me ha ocurrido. Pese a que no quería esto, pese a que esto que ha sucedido me ha generado sufrimiento, me doy cuenta de que hay caminos para superarlo, para aceptarlo, para acogerlo. Y me doy cuenta de que tal vez me lleve un tiempo y que no va a ser rápido a veces. Esta es una pérdida más de las miles que tenemos los seres humanos a lo largo de nuestras vidas. Y es natural que me atasque en alguna, que me cueste aceptar, que me cueste pasar página. Aún así sé que hay caminos para poder superarlo, caminarlo, ir más allá de esta situación. Y es natural que pueda surgir cierta tristeza, cierto malestar. A veces es esa tristeza serena la que nos ayuda a estos procesos de aceptación. No es solo un ingrediente el que nos ayuda a pasar, a superar la adversidad, las pérdidas. Es un conjunto de muchas cualidades que tenemos los seres humanos, que podemos ir desarrollando, ayudándonos unas personas a otras a desarrollarlo, a entrenarlo. Y una vez que nos hemos abierto físicamente a la aceptación, también cognitivamente, mentalmente a la aceptación, a superar esa pérdida, a hacer frente a esa adversidad,
podemos ir un pasito más allá y conectar con la sabiduría que tal vez nos pueda ayudar a que ese proceso tenga lugar, a que podamos avanzar ante aquello que nos haya atascado. Y para ello, en la siguiente fase, conectar con que cualquier cosa, por positiva que sea, trae consigo también ciertos aspectos negativos. Y que cualquier cosa, por negativa que sea, también tiene ciertos aspectos positivos. Se suele decir una pérdida, una ganancia. Una ganancia, una pérdida. En este mundo complejo en el que vivimos, nada está desconectado del resto. Y por eso, aunque ante una pérdida haya una ganancia, no quiere decir que esa ganancia vaya a compensar la pérdida. Ni que esas ganancias sean algo que puedas tocar, puedas palpar, se pueda ver. A veces esas ganancias son aspectos abstractos como aprendizajes. A veces son simplemente una toma de conciencia o sensibilizarse ante algo. O una mayor conexión con alguna persona, con alguna circunstancia. Y por eso te puedes decir también internamente, aunque es evidente que ante esta circunstancia, esta pérdida, esto que me ha pasado, hay sufrimiento y hay muchos aspectos negativos. Y aunque también hay ganancias que no compensan esas pérdidas, puedo conectar con que esta situación también me trae aprendizajes, toma de conciencia, circunstancias que no esperaba y que tal vez en el futuro sean favorables. Sabiendo que no tiene por qué ser agradable. Y de hecho, en muchas ocasiones no lo es. Una pérdida, una ganancia. Acogiendo con amabilidad que todos estos procesos llevan tiempo y que aunque conscientemente o intelectualmente seamos capaces de comprenderlo, va a llevar un tiempo. Que todo ese mundo interior, el subconsciente, el mundo emocional, pueda pasar página. Y tal vez puedas volver a traer a ese espacio de la mente la situación, de esa pérdida, eso que no querías, eso que a lo mejor no deseabas pero que sucedió en tu vida y que está costando aceptar. Y notar cómo está el cuerpo, cómo está la mente. Porque algo que podemos notar cuando hay esas situaciones todavía que no hemos aceptado, que no hemos pasado, es que en el cuerpo hay tensión, en la mente hay malestar cuando conectamos con esas situaciones. Trata de darte cuenta cómo estás aquí ahora, sensaciones en el cuerpo, los pensamientos que surgen.
acogiendo con cariño las cosas tal y como vayan surgiendo. Y puedes, en estos momentos finales de la práctica, volver a llevar el foco de la atención a la respiración. Conectar más con el sentir y dejar ir un poco toda esa actividad mental que a lo mejor hemos hecho con esta práctica. Confiar en que todo esto pueda tener un efecto y simplemente sentir la respiración. Notar la entrada y la salida del aire. Y mientras inhalas te das cuenta de que estás inhalando. Y mientras exhalas te das cuenta de que estás exhalando. Muy bien. Y poco a poco puedes ir volviendo al movimiento, con mucho cariño y con mucha amabilidad, dejando que el cuerpo se pueda volver a activar poco a poco. Abrir los ojos cuando lo necesites, cuando quieras. Inhalar, exhalar más profundamente, bostezar, estirarte. Y acoger la experiencia tal y como vaya viniendo. Confiando en que a veces ciertas cosas que practicamos no tienen un efecto inmediato, pero con el tiempo, junto con otras muchas más cosas que suceden en la vida, nos van preparando para ciertas situaciones que antes no estábamos con la preparación o no era el momento todavía para superar esos procesos. Así que muchas gracias.